Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y al mismo tiempo quédense con nosotros hasta el final porque vamos a tener un video bastante interesante. Vamos a analizar los principales movimientos de los mercados accionarios, mercados tradicionales, Forex, metales preciosos, así también como los índices bursátiles más importantes y al mismo tiempo vamos a ver qué nos puede deparar la próxima semana, qué se nos acerca el fin de mes, así como también informes de acciones bastante importantes, los cuales van a tener una repercusión muy importante en todo el mercado en general, incluso en el mercado no tradicional y en el mercado pues estándar, ¿no? Adicionalmente, recuerden que el día de mañana vamos a tener el análisis en vivo de Bitcoin, altcoins y mercados financieros, es decir, oportunidades de inversión, debido a que, como ustedes lo saben, Bitcoin se ha estado moviendo pues muy bien, de manera en la que ha estado lateral en la zona de las altcoins que nosotros hemos estado esperando. Realmente Bitcoin como tal no ha hecho nada, es decir, desde cuando logró su máximo en el 7 de mayo tuvo un acercamiento a esta zona, pero Bitcoin en sí, él no ha hecho nada. Y es más, incluso como lo hemos mencionado muchas veces, esta no es una zona importante o buena para comprar Bitcoin. De hecho, que como ustedes lo saben, la ruptura de los $9,000 podría hacerlo caer al soporte y estructuralmente esta es una zona de resistencia importante. Entonces, Bitcoin como tal no es el que ha ofrecido las mejores expectativas. Realmente Bitcoin lo único que ha hecho es moverse 300, $500 arriba, luego 300, $500 abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, no ha hecho absolutamente nada. Pero las altcoins sí que están teniendo buenos movimientos, como lo hemos recomendado tantas veces. Litecoin se está moviendo de buena manera, Ripple, etcétera. Pero bueno, el tema con las altcoins que están subiendo, están generando muy buenas ganancias, justamente como lo habíamos mencionado. Este fue el análisis de Litecoin que le habíamos dado a nuestros miembros en términos de compra en los $41.7, pero también esta información fue dada a nuestras redes sociales, es decir, a nuestros videos y tal. Entonces, definitivamente, las altcoins están generando un buen rendimiento, una buena ganancia, y mientras Bitcoin sube un 4, un 5%, estas altcoins pueden tener muy buenos movimientos. Por dar un ejemplo, Litecoin del 20 de julio al día de hoy se ha estado moviendo aproximadamente un 14%. Y por no mencionar también otras altcoins como la misma Ripple, etcétera. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, a que el día de mañana vamos a analizar con profundidad cuáles son esas altcoins que pueden tener un excelente movimiento, es decir, movimientos de un 15, de un 20, 25, 30, 35 y por qué no un 40% o más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras Bitcoin se mantenga lateral, que es justamente lo que ha estado haciendo, es decir, mientras Bitcoin sube y baja un 3%, un 4%, ¿por qué no aprovechar las que pueden subir un 30 o un 40%? Bien, dejando entonces el tema Bitcoin ahí, que se mantiene, pues bueno, estable, lateral, justo como desde el 27, 28 de abril, vamos entonces a analizar los mercados tradicionales. En el caso del SP 500, bueno, realmente los mercados tradicionales se mantienen en una zona también peligrosa, es decir, incluso el mismo Bitcoin se mantiene en una zona peligrosa de potenciales caídas. Por eso las altcoins, que son las que estamos operando, las mantenemos siempre que el precio se mantenga por encima de los $9,000. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente. En el caso del SP 500, esta zona, pues bueno, no es peligrosa, pero sí es una zona de tener cuidado. Es decir, no es una zona buena para comprar el índice SP 500 o su ETF correlacionado, pero mientras se mantenga en este recuadro púrpura, podría generar una zona de lateralidad, es decir, entes institucionales, políticos, como la Reserva Federal, los bancos centrales europeos y el Banco Central de Japón, por dar un ejemplo, se mantienen en una zona de confort mientras el precio mantenga cierta lateralidad. ¿Por qué? Porque no es saludable forzar máximos y máximos y máximos por temas inflacionarios que ya obligarían a tomar medidas más restrictivas y lo cual provocaría fuertes caídas. Pero siempre y cuando se mantenga en este entorno lateral, llámese entre los 3,350, donde se cerraría finalmente un gap que se encuentra en
el subyacente y los 3.130, pues definitivamente que es una zona de confort para la Fed, para los bancos centrales y para muchos entes económicos y políticos. Ahora, realmente el escenario se pondría fuerte o se pondría peligroso con una caída por debajo de los 2.900 puntos. Es decir, mientras él se mantenga lateral, en toda esta zona él se va a encontrar bien y las acciones que no se encuentren sobrecompradas, que no se encuentren en un estado de burbuja total, podrían tener oportunidades y podrían ser movimientos bastante interesantes. Justamente ya eso lo vamos a ir viendo. Los que se preguntan cuál es el gap que nosotros tanto mencionamos, es este gap que se encuentra aquí en este rectángulo verde, entre los 3.250 a 3.320 aproximadamente. Entonces, mientras el SP500 se mantenga en esta zona lateral, pues realmente no habría mayor problema. Pero por debajo de los 2.900 puntos, ahí sí que hay que tener cuidado e incluso los 2.900 puntos sirven como barrera que podrían desencadenar en una crisis bursátil en caso de que lleguen a fracturarse o lleguen a violarse, ¿vale? Entonces, este es un punto que todos los inversionistas del mercado de acciones, mercado cripto, de bonos, de opciones, de acciones, de todo el mundo de las inversiones tienen que tener pendientes. Vean que el vela bisemanal cierra la próxima semana y va a ser muy importante porque va a coincidir justamente con la vela mensual. Realmente la próxima semana, al haber informe de ingresos de las empresas, se va a disparar la volatilidad y pueden pasar muchas cosas importantes. Habrá que ir con mucho cuidado. Si revisamos los principales índices bursátiles, tenemos justamente la misma situación. Tenemos el caso del Dow Jones Industrial. Miren que aquí pues se está viendo con mayor fuerza la resistencia que tenemos justamente en esta zona. Mientras él mantenga su zona de lateralidad no habría ningún problema, pero el nivel a vigilar con el Dow Jones son los 25.000 puntos. Ahí habría que tener el nivel de 25.000, habría que tenerle mucho, pero mucho cuidado, pero mientras él se encuentra en esta zona no habría problema. Lo que sí es interesante observar es que si comparamos la gráfica del Dow Jones con la gráfica del Nasdaq es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el Nasdaq, por ejemplo, cuando el Dow Jones se encuentra aproximadamente en esta zona, el Nasdaq ha roto máximos. ¿Y eso qué significa? Que, pues bueno, en un escenario en los cuales simplemente los estímulos fiscales, los estímulos de ingresos monetarios en términos de rescates, paquetes de rescates, han entrado a la bolsa, vemos que los índices industriales, o ahorita lo podemos ver con el índice Russell, que es de empresas de menor capitalización, menos dinero ha fluido, pero las empresas de alta tecnología, que son las que principalmente representan al Nasdaq, Facebook, Apple Amazon, Google, empresas del sector tecnológico han visto pues una gran cantidad de dinero fluir y eso ahí es cuando hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque los crecimientos desmedidos no son sostenibles en el tiempo y si no se le pueden preguntar a los veteranos del mundo cripto en el 2017 cuando el precio llegó a 19.000 en cuestión de 2 meses, ¿verdad? Al final de 30 días, 35 días estaba de vuelta en el rango. Ahora, pasa lo siguiente, si vemos el índice Russell, que es empresas de menor capitalización, vemos que mucho menos dinero ha fluido que con el Nasdaq, lo cual significa de que el apetito del riesgo por empresas de alta tecnología es bastante grande y pues hay que tener cuidado. Recuerden que siempre la avaricia es castigada en los mercados y si se va a operar ese tipo de acciones o ese tipo de instrumentos financieros tienen que hacerse con precaución. Vean el índice de Reino Unido, más bien se ha mostrado bastante bajista y pues bueno, eso es algo que hay que también tomar en consideración. Bolsa japonesa sí se ha mantenido estable, está pues realmente muy similar al SP500 y vamos a ver el desarrollo que pueda tener durante los próximos días y la próxima semana. Vamos a ir entonces a la parte de acciones. Si volvemos a hacer recapitulación de lo mismo, Apple se encuentra en una zona peligrosa, podría recuperarse de esta zona y volver a los $390, pero el riesgo de margen-beneficio de Apple es absurdamente malo. Es decir, realmente lo que nos podría dar de beneficio potencial Apple contra una potencial caída es demasiado grande. En ese sentido es muy similar a Bitcoin, que Bitcoin, pues bueno, puede subir un 10%, pero caer un 40%.
Entonces es mal negocio ir en long en un activo de este tipo. Ahora, ahorita vamos a hablar de justamente activos interesantes y en el caso, por ejemplo, de Tesla, nos parece pues también es el activo de moda, el activo sensación, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí no entraríamos a la compra. ¿Por qué? Porque justamente el margen de riesgo-beneficio es extremadamente malo, es decir, tenemos una potencial caída enorme contra quizá pues un testeo a máximos o una ruptura de máximos que pues podría verse, pero solamente en el caso de que se desarrolle. Sí nos vamos a ver acciones que, bueno, fundamentalmente se encuentran un poco débiles, como las de las aerolíneas. American Airlines tampoco nos llama mucho la atención, solamente si volviera a testear los $10, $9, 9,50 en términos de inversión, quizá podría ser una idea de mediano riesgo, es decir, una idea de mediano riesgo porque American Airlines es de las principales empresas del sector de las aerolíneas, pero ustedes saben por la crisis actual que este sector se encuentra muy castigado y se encuentra pues a la espera de o una reinvención o de caer pues en grandes problemas, ¿no? Si nos vamos a ver acciones que sí se encuentran en un margen interesante, AT&T justamente se encuentra en un margen bastante interesante. Realmente con las caídas de ayer, cuando algunas empresas tecnológicas caían un 10% o más, AT&T pues simplemente se ha mantenido levemente lateral. Una ruptura de los 30.5 dólares podría confirmar un movimiento hacia los 33 y hacia los 36. Y esto sí es un buen negocio. ¿Por qué es un buen negocio? Porque el análisis se invalidaría en los 28 dólares. Entonces estamos hablando de que podríamos, por ejemplo, tener un riesgo de un 5% de pérdida en contra de un potencial riesgo de un 13%, de un potencial beneficio, quiero decir, de un 13 o de un 20%. Es decir, el margen riesgo-beneficio es bastante interesante. En el caso de Citigroup, que fue justamente una señal enviada a nuestro grupo público y adicionalmente pues a nuestro grupo de Telegram. Por eso vale la pena que nos puedan seguir en Telegram porque siempre mostramos información interesante. Citigroup fue una recomendación de compra que nosotros hicimos desde los 49 dólares. Obviamente actualmente se encuentra en un leve beneficio y la meta con Citigroup justamente desde la zona en la que hemos trabajado es poder alcanzar desde los 56 dólares hacia los 62 y por último los 70, es decir, una valorización potente y un riesgo-beneficio bastante agradable. De hecho, que por nuestro Instagram también lo dimos para que lo puedan tener presente. Vamos también adicionalmente a ver otras empresas. El día de mañana igualmente vamos a profundizar estos análisis, vamos a profundizar el mercado de acciones y el mercado de altcoins, pero podemos ver también en Airbus un movimiento interesante, es decir, si Airbus recupera sobre todo la barrera de los 67 dólares, podría tener ahora sí un impulso potente hacia los 82 y hacia los 100 dólares, lo que derivaría hasta en un 50% de rendimiento. Otra empresa que nos llama la atención para que la puedan tomar en cuenta es Capital One Financial Corp. Su ticket es COF, quiero decir. Y pues en este caso una ruptura de los 71 dólares podría derivar a un testeo a máximos en el rango de los 106. Recuerden que también hemos estado conversando de otros instrumentos financieros interesantes, como lo puede ser el ETF de la India. Es quizá uno de los países con mayor proyección de crecimiento, si no el país con mayor proyección de crecimiento en los próximos 10 a 20 años. Y definitivamente que el desarrollo de este ETF puede permitirnos valorizarnos en el tiempo con la India. Si nos vamos a metales preciosos, se encuentran en movimientos bastante fuertes, tanto el oro como la plata, sobre todo el índice que regula la correlación entre el oro y la plata se encuentra rompiendo su resistencia, lo cual derivaría en una posible valorización de la plata. En este caso está rompiendo con velas mensuales. Recuerden que la vela mensual cierra en 6 días y definitivamente podría darnos una oportunidad de inversión. Existe un ETF basado en los movimientos de la plata llamado LSLV. SLV nos da una inversión de bajo riesgo y menor exposición que tal vez un futuro o un CFD y nos puede permitir tener una valorización interesante
con lo que es la plata sin correr riesgos o más riesgos ligados, sobre todo porque los productos apalancados como los CFDs, los futuros, son muchísimo más peligrosos en términos de inversión que los productos no apalancados como los ETFs. Si nos vamos al mercado de energéticos, petróleo se encuentra ligeramente estable en el entorno de los $41. Rompiendo los $41 podría volver al margen de los 50. Además, el gas natural, que ha sido una de las inversiones que nos ha llamado mucho la atención, definitivamente, como hemos dicho muchas veces, prácticamente desde febrero, se encuentra en una zona de acumulación y podría a partir de allí, quizá en los meses de invierno, volver a entrar en un rally. Una manera interesante de invertir en el gas natural es mediante el ETF UNG, que es un ETF que regula o básicamente va ligado al precio del gas natural y podría definitivamente tener una valorización interesante, así como también otras empresas que se encargan de almacenar y transportar gas natural. De hecho, que una de las empresas que más nos gusta en ese sentido la vamos a exponer el día de mañana y es una empresa que básicamente tiene uno de los mayores tamaños en lo que es la industria de Estados Unidos del transporte del gas natural. Estados Unidos es también uno de los mayores almacenes o uno de los países con la mayor cantidad de gas natural y pues necesita exportarlo. Una de las empresas que se encargan de ese transporte se encuentra en este momento en un precio muy atractivo y se encuentra generando fuertes beneficios en su negocio. Ese tipo de empresas o ese tipo de inversiones las vamos a mostrar el día de mañana. Actualmente esa empresa tiene un precio por acción en el entorno de los 14, de los $15 y podría perfectamente en un mediano plazo alcanzar hasta los $40. Entonces, justamente eso lo vamos a mostrar el día de mañana. Hablando adicionalmente del mercado de Forex, Eurofranco sigue pues en su posible rally alcista, esperamos que pueda tener una valorización y definitivamente Nueva Zelanda contra el yen japonés podría tener un impulso a la baja, nuevamente retomando su tendencia. Vamos a ver el desarrollo con Nueva Zelanda contra yen japonés. Vamos a hablar de otros pares el día de mañana relacionados al mundo de Forex, como puede ser, por ejemplo, Libra Australia, que podría tener un movimiento al alza. Entonces, definitivamente, mañana los esperamos. Vamos a tener un análisis muy potente, no solamente de Bitcoin, de altcoin, sino también de mercados tradicionales, porque si no, por un medio de un simple video se nos hace totalmente, pues, largo, ¿no? No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales como Telegram o Instagram y nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día y hasta pronto.